Hola, bienvenidos a Aquí te ayudamos a estudiar. En esta ocasión revisaremos el documento Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica. Es importante señalar que este es un documento que la Secretaría de Educación Pública creó atendiendo al marco normativo nacional y el internacional en materia de prevención, atención, sanción y corrección de la violencia en el ámbito escolar. Y en coordinación con diversas instancias que lo conforman, presenta dicho documento como base para la elaboración de protocolos en las 32 entidades federativas, las cuales integran los mecanismos y procedimientos de prevención, detección y actuación tendientes a evitar, detener y disminuir el daño de los casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas. Este documento se sienta bajo dos bases. Dice, la prevención de la violencia en el ámbito escolar debe orientarse a reducir y detener el daño que ésta genera. Va en un nivel primario. El uno es evitar. En este primer nivel, las acciones procuran impedir la aparición de la violencia e incidir en su erradicación en casos en los que se maltrata por motivos de pertenencia étnica, lengua, género, prejuicios, discapacidad, disciplina, educación, crianza, etcétera. Entonces, el primer nivel es prevenir. El segundo nivel, el nivel secundario, detener. En este segundo nivel, las acciones apuntan a cesar la violencia existente a través de detectar y atender situaciones de riesgo, identificar a los posibles agredidos y construir conciencia de daño de las conductas violentas, con el objetivo de evidenciar y detener la evolución del daño individual, familiar y o social. Es importante concluir que el hecho de prevenir y salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad de los adultos que tienen a su cargo su guardia y custodia, tutela o quienes por motivo de sus funciones u actividades las tengan bajo su cuidado. En el hogar les corresponde a los padres o tutores en el espacio escolar a los adultos que integran la comunidad educativa. Es decir, mientras se encuentren en nuestra escuela, en nuestra institución, esta obligación nos corresponde a los adultos, a nosotros los maestros y a todo el personal que la integra. El objetivo general de este documento es proporcionar elementos para la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del país, con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. Los objetivos específicos son proporcionar a las autoridades educativas locales criterios que sirvan como base en la elaboración de protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de acoso escolar, protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de maltrato en las escuelas. Y por último, sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad de involucrarse activamente a favor de los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes. En el marco conceptual nos establece la dominación o abuso de poder ocurre cuando él o los sujetos a quienes se aplica el poder están incapacitados de ejercer resistencia derivado de una relación o vínculo. Para esto nos establece cuatro definiciones en las que se ejerce este poder en perjuicio de los niños, las niñas y los adolescentes. La primera definición nos habla sobre el abuso sexual infantil, que se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y o control sobre niñas, niños o adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia el menor de edad o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico. También se considera abuso sexual cuando se ejerce ese poder y o control es una niña o un niño de mayor edad que la del agredido. La siguiente definición nos habla del maltrato escolar.
es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física, psicológica, emocional y o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al servicio de la educación hacia los alumnos. El acoso escolar se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder que se ejerce entre alumnos y alumnas en el entorno escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño. Se distinguen de otras situaciones de violencia por poseer estas tres características fundamentales: la intención de hacerlo, la repetición y la duración. Hay tres tipos de acoso escolar. El verbal, que ya sabemos que se refiere a insultos o agresiones verbales. El acoso social, que tiene que ver con aislar a una persona del contacto a un alumno. Y el acoso físico, en donde ya interfiere la fuerza y pues los golpes y todas estas otras definiciones. Vamos a ver la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil y las responsabilidades mínimas de la comunidad educativa. En este caso hablaremos de las responsabilidades únicamente del personal docente y directivo de las escuelas. Vamos a dejar bien claro, maestros, es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquier forma violación de su derecho, como en el caso del abuso sexual, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes. Guardar silencio sobre un acto de abuso sexual infantil implica corresponsabilidad por omisión. Esta es sancionada, maestros, así que cada vez que nosotros pudiéramos tener conocimiento, tenemos que actuar conforme lo marca este documento, porque el peligro es nosotros poder ser culpados de omisión. ¿Cuáles son las responsabilidades de los docentes? Bien, son 6. Primero, conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la SEP a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Pueden ser aquellos protocolos que se establezcan en el Consejo Técnico Escolar, por ejemplo. 2. Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en la educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de la violencia, entre otros. Conocer la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este documento, recuerden que nosotros lo tenemos en este canal, igual en audio resumen. Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento y reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para las niñas, niños y adolescentes que se observen en las áreas de servicio, patios, demás instalaciones del plantel. Nuestra autoridad inmediata sería docente, director, supervisor. ¿Qué nos marca este documento? ¿Cuáles son esas tareas que menciona? Pues empieza por la observación activa y detección de factores de riesgo. Yo como maestro observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos dentro y fuera del aula. Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del aula. Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis alumnos. Mantengo la visibilidad de ventanas e iluminación del salón de clases. Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos. Información y comunicación. Cuido mi forma de expresarme con respeto y el vocabulario que uso para cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con mis alumnos. Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan. Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y autocuidado de acuerdo a los programas. Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela. Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, acciones y los procedimientos de actuación en caso de abuso sexual infantil. Los procedimientos que puedo establecer es: implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en el aula relativos a cambios de conducta y necesidades que manifiesten mis alumnos. Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les lastime. En caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual infantil, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito. En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la instancia correspondiente. Es decir, mi autoridad, mi director no me hace caso, paso con mi supervisor o voy directamente con las autoridades. Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, lo informo de inmediato al director del plantel por escrito. Cuento con formación en derechos humanos y temas afines y entrego mi certificado de capacitación vigente al director del plantel. En este momento no hemos tenido capacitaciones de este tipo, pero en lo próximo es probable que entremos a esa etapa de capacitación. Bien, ahora las responsabilidades de directivos y subdirectores. Primero, dar a conocer a la comunidad educativa, es decir, el resto de maestros y personal, los documentos normativos y de organización escolares pedidos por la SEP a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel, los protocolos que diseñemos, como ya lo mencioné, probablemente dentro del Consejo Técnico. Verificar las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y o indicador asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo. Generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del plantel educativo se formen y actualicen continuamente en materia de derechos humanos. Conocer la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que ya mencionamos que también se encuentra en este canal. Establecer en los espacios colegiados y CETE las estrategias de revisión de acciones para la prevención de abuso sexual infantil y documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención. ¿Qué tareas van a hacer los directivos? En la parte de la observación activa y detección de factores de riesgo, mantengo estrecha supervisión sobre la forma en que se relaciona el personal docente con el alumnado. Realizo visitas periódicas de supervisión a las aulas. Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo y establezco en CETE medidas de seguridad. Constituyo mensualmente un grupo rotativo de docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal, por ejemplo, los baños, los talleres, los patios traseros, bodegas, etc. Observo y controlo el manejo de espacios físicos no utilizados por las y los docentes. En cuanto a la información y comunicación, conozco los documentos y normas sobre la organización del plantel. Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la organización del plantel, así como procedimientos en caso de abuso sexual. Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con niñas, niños y adolescentes. Informo a los docentes y personal de apoyo de la escuela sobre la normatividad y la organización del plantel, vigente para cada ciclo escolar, mecanismos para la convivencia escolar, así como sobre las acciones y procedimientos de actuación en casos de abuso sexual infantil, y todos firman de enterados. Doy a conocer a madres, padres y tutores la normatividad sobre organización del plantel, sobre convivencia escolar, las acciones y procedimientos de actuación en casos de abuso sexual infantil y recabo su firma de enterados. Informo a los padres, madres y tutores sobre las medidas de seguridad adoptadas por la escuela para los alumnos y sobre las acciones de información, sensibilización, concientización y formación en materia de prevención de abuso sexual infantil. Recabo su firma de enterados. Mantengo comunicación constante con las madres, padres y tutores. Llevo una bitácora para registrar las visitas, citas y acuerdos con ellos. Coloco a la vista de las familias y la comunidad educativa
información para reportar cualquier irregularidad con el servicio que ofrece la escuela. En el procedimiento de los directivos, recopilo la documentación donde constan las normas de madres, padres y tutores y docentes sobre la información y las medidas adoptadas por la escuela sobre abuso sexual infantil. Coloco un buzón de quejas y sugerencias en la dirección a la vista de la comunidad educativa. Doy seguimiento a los buzones de quejas. En Consejo Técnico Escolar organizo al grupo rotativo de docentes para la vigilancia en lugares de tránsito o temporales, los baños, las bodegas, los patios, etcétera. Establezco estrategias por escrito donde se van a disminuir o eliminar los espacios de riesgo del plantel escolar. Implemento una bitácora de atención a madres, padres y tutores avalada por la autoridad. Constituyo y mantengo actualizados los archivos con los documentos y las solicitudes de las madres, padres y tutores. Incorporo los certificados vigentes de capacitación en la materia de cada docente a sus expedientes. Reviso periódicamente las bitácoras del personal docente e identifico asuntos relevantes de conducta. Notifico cualquier probable situación de abuso sexual infantil. Bien, ahora vamos a ver la detección de abuso sexual infantil y vamos a ver la guía de observación de apoyo para identificar indicadores de riesgo de abuso sexual infantil, pero son los mismos indicadores para los tres casos, tanto por abuso sexual como para maltrato como por acoso. Es decir, podemos observar en nuestros alumnos temor de ir al baño, porque quizá ahí se encuentren con los agresores. Temor o nerviosismo ante la presencia de un alumno o adulto en concreto. Puede ser el agresor sexual o el agresor del acoso. Se puede haber cambios notorios en los hábitos alimenticios por exceso o disminución, ya que cada cuerpo trabaja de manera diferente a una situación de crisis. De repente el alumno tiene crisis de llanto sin explicación. También puede ser crisis de ira. Sensibilidad extrema por cualquier cosa, grita, llora, se enoja. F. Dificultades en la integración al grupo de iguales. El alumno se aísla. G. Negarse a ir o permanecer en la escuela. H. Incontinencia urinaria y incontinencia fecal. Tendencia a aislarse. Fugas del hogar. Manifestaciones autoagresivas de distinto tipo. Puede cortarse, golpearse, ponerse en situaciones de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y causarse otras lesiones serias que comprometan su salud. Puede haber malestares físicos constantes. Si el alumno es maltratado, pues va a tener dolor en ciertas partes. Si el alumno es abusado sexualmente, pues va a manifestar dolores en ciertas partes de su cuerpo. Puede haber deserción escolar, especialmente en los casos de acoso. Cambios de la vestimenta o aspecto del alumno, dificultades para concentrarse en las tareas escolares sobre todo. Esto que observemos en un alumno puede ser un indicador de riesgo, pero también existen los indicadores directos, es decir, cuando yo ya observo que hay un abuso, cuando observo que hay acoso, cuando estoy escuchando cómo agreden verbalmente, por ejemplo, a un alumno, o cuando observo cómo hay alguna pelea, algún acoso físico, entonces esos ya son indicadores directos y no vamos a poner bajo tela de duda el hecho de que estamos ante un caso de abuso sexual, de acoso o de maltrato. Aquí tenemos cuáles son las pautas para la actuación en el caso de abuso sexual infantil. Esta puede ser una pregunta de examen muy fácil de detectar, en la cual nos hablan de los indicadores que mencionamos y nos dice que organicemos cuáles serían los pasos a seguir. Bien, primero que nada, cuando el alumno decida hablar, hay que escucharlo sin detenerlo, hay que tener mucho cuidado en recordar cuáles son las palabras exactas, el vocabulario que utilizó el alumno para describir su situación, que se desahogue, es lo primero que hay que hacer, escucharlo sin juzgarlo, creerle y dejar que exprese todo lo que tenga dentro. Después de eso, bien, vamos a iniciar con una observación y detección de abuso sexual infantil.
Yo lo puedo identificar, como lo mencioné, porque el alumno me lo difiere directamente o por casos referidos, porque a lo mejor tengo la sensación de que algo está pasando, porque a lo mejor me lo comunicó otro alumno o por manera indirecta yo supe. Cualquiera de estos casos hay que remitirlo a la dirección. El director tiene que registrar esta situación que yo le establezco por escrito, recuerden. Al director le toca informar a la familia o una instancia multidisciplinaria. Recordemos que muchas veces el maltrato físico o el abuso sexual se puede dar dentro del núcleo familiar. Entonces, en ese caso corresponde comunicarnos con otro familiar con el que el alumno tenga mucha confianza y también con una instancia pública que intermedie en esta situación. En el caso de abuso sexual infantil, entra la Procuraduría de Protección al Menor a interceder en esta situación y ya trabajaría directamente con el director. En los casos de acoso sexual, perdón, acoso escolar, nuevamente, puedo tener un caso identificado porque lo observé, porque fui testigo de, o porque el alumno me lo está refiriendo. O puedo tener casos referidos por terceras personas o simplemente alguno de los indicadores que observamos hace un momento, pues yo los veo presentes en este alumno. En estas situaciones, nuevamente me remito por escrito a dirección. El director va a registrar esto que yo estoy informando y a su vez lo informará a la familia. Para los casos de acoso escolar, hay un mecanismo de mediación y aquí tenemos el teléfono que va a intervenir para resolver esta situación entre las partes agresor y víctima. Si se resuelve, pues ahí se llega a un consenso y si no, el acoso escolar, recuerden que ya está tipificado, hay una ley en contra de y los adolescentes pueden ser juzgados por lo tanto, se pasa el caso a la Procuraduría de Protección del Menor y nuevamente el director es el que le da seguimiento. Por último, tenemos la prevención, detección y actuación en casos de maltrato en la escuela. Recuerden, este maltrato puede darse dentro de la escuela o puede identificarse dentro de. Nuevamente, la observación y detección corre de mi parte, porque yo como maestro soy la persona más cercana al alumno. Nuevamente, puede ser un caso que el alumno me exprese directamente o puede ser un caso referido por terceros. De cualquier manera, yo lo hago llegar por escrito a la dirección. En este caso, el director tiene que registrar e informar de igual manera a la familia y a la instancia multidisciplinaria. Puede ser, como les mencionaba, que el maltrato se dé de forma intrafamiliar. Entonces, nuevamente se contacta a otro familiar del que el alumno tenga mucha confianza. Y aquí directamente se va a pasar a la familia con la Procuraduría de Protección del Menor. Y bien, estos son los protocolos que nos menciona este documento. Les agradezco mucho que nos hayan estado escuchando. Esperemos que tengan mucho éxito en sus exámenes y gracias. Recuerden darle like y seguirnos.